La problemática que nosotros vemos actualmente es que los proyectos de construcción están enfrentando una cantidad muy grande de desafíos, muchos desafíos como tal. Dentro de todos ellos, hay algunos que tienen mayor complejidad que otros, hay algunos que están muy relacionados con las capacidades de profesionales, con las complejidades propias del poder traducir información tridimensional en planos bidimensionales, el poder realizar cálculos, el poder recopilar cierta información de forma manual, todo eso, toda esa problemática que actualmente nosotros vemos en todo el ciclo de vida de un proyecto de construcción, afecta, algunos más que otros, pero para hacer un poquito de énfasis, nosotros en esta oportunidad vamos a hablar acerca de los expedientes técnicos. Nosotros entendemos y sabemos que un proyecto de construcción dentro de su ciclo de vida es bastante amplio. Inicia desde una etapa de perfil, ¿no? Seguramente mucho más antes habrá la identificación de una necesidad, más adelante se tendrá que hacer un planteamiento para solucionar esa necesidad y dentro de ellos ya entrará la elaboración de un perfil que contenga los lineamientos técnicos necesarios para la solución de esa problemática. Posterior a ello se harán estudios correspondientes para poder satisfacer esa necesidad mediante un proyecto de infraestructura, a la cual denominaremos un expediente técnico. Posterior a ello, ese expediente técnico tendrá o contendrá todos los documentos y documentación necesaria para que ese proyecto pueda ser ejecutado y ser ejecutado más adelante en la fase de ejecución. Posterior a esa fase, entrará el proyecto en una etapa de operación, donde seguramente se comenzará a realizar las operaciones y mantenimientos de prácticamente todo el proyecto, y posterior, cuando ya el proyecto ya no cumpla el objetivo, necesite una ampliación o simplemente ya necesite ser demolido, destruido, pues tendrá que pasar a una etapa en la que se tendrá que demoler y así nuevamente completar todo este círculo, ¿no? Entonces, entendiendo que los proyectos de construcción tienen un ciclo de vida bastante considerable, bastante grande, pues la problemática la identificamos absolutamente en todo el ciclo de vida. Y esta problemática de la complejidad de ver información tridimensional plasmada en planos bidimensionales, la podemos ver desde la etapa del expediente, la podemos ver en la etapa de la ejecución o inclusive la etapa de operación y mantenimiento. Asimismo, la entrada manual de datos, que nosotros comúnmente conocemos como metrar, de la misma forma, vamos a identificar que estaremos metrando información del proyecto, seguramente manualmente, y ustedes saben que mientras mayor participación haya en la lectura de información por parte de un ser humano, más probabilidad existe de que existan errores humanos. Asimismo, los mismos cálculos que se desarrollan para todo este proceso, los cambios en las etapas de diseño, en las etapas de ejecución, todo esto nos conlleva a encontrar este tipo de problemas. Y esta problemática es algo que no solamente existe en el Perú, existe en todos los proyectos de construcción en el mundo, ¿no? Seguramente habrá algunos lugares donde no sea tan evidente y habrá otros donde sí, seguramente sea mucho más evidente, donde seguramente se tengan mucho más problemas. Entonces, teniendo en consideración esto, nosotros podemos encontrar situaciones, por ejemplo esta, en la que podemos ver un río, que por cierto no está del todo limpio, podemos ver un buzón ahí al medio. Pero eso no es el problema. El problema está que plantearon hacer un muro de contención justamente encima de ese buzón. ¿Por qué suceden estas cosas? Son incompatibilidades, son incongruencias, son errores de diseño que seguramente no se tuvieron en cuenta en las etapas iniciales. En la elaboración del expediente, por ejemplo, no le dieron la importancia del caso y dejaron ese problema a la etapa de ejecución. En la etapa de ejecución, sabemos todos que una dificultad puede llegar a costar mucho más. Y esto conlleva obviamente a que los recursos que vamos a invertir tengan que ser mayores a los que se hubiesen invertido
durante la etapa del expediente técnico. De esta forma, nosotros también podemos ver que existen ciertas incongruencias no solamente en proyectos viales o en proyectos de infraestructura, también en proyectos de edificación. Por ejemplo, podemos ver aquí que las puertas y las ventanas dentro de este pequeño proyecto, que es un proyecto bastante pequeño, está haciendo o están ocupando el mismo espacio que deberían ocupar las vigas, por ejemplo. Entonces ahí miren, el simple hecho de hacer un modelo en 3 dimensiones con la información de estos planos bidimensionales reflejan este tipo de errores. ¿Y por qué suceden este tipo de errores? Nuevamente volvemos al inicio, porque es un tanto complejo el poder representar una imagen tridimensional mediante planos bidimensionales. La carencia de información. Vamos a encontrar una gran cantidad de proyectos donde al tener información plasmada en 2 dimensiones, no podemos estructurar de forma adecuada la cantidad de información necesaria para que con esos planos podamos ejecutar un proyecto en 3 dimensiones. Tal es el caso que podemos encontrar que falta cierta información, por ejemplo, en estos proyectos. Lo mismo sucede aquí, ¿no? Acá se puede ver reflejado de una forma un tanto más, podríamos decirlo, más visual, que esta ventana está ocupando espacio superpuesto por la viga. Lo mismo sucede aquí. Entonces, estos errores, que seguramente en un plano en 2 dimensiones son un poco más difícil de poder evidenciar, de poder solucionar, en un plano en 3 dimensiones, con un modelo en 3 dimensiones, podemos identificarlos fácilmente. Y si esto no lo solucionamos en la etapa del expediente, seguramente cuando estemos en la etapa de ejecución, el hacer los cambios tendrán un costo adicional, un costo mayor. Y si esto no se ha detectado antes del inicio del proyecto, sino que se ha detectado cuando ya se tiene mucho avance del proyecto, cuesta aún mucho más resolver esas interferencias, esas incompatibilidades, esos problemas. Entonces, esto sucede y es algo que nosotros vemos en la mayoría de proyectos y los vamos a encontrar cuando estemos ya en la ejecución. Cuando estamos en la etapa de expediente, como se dice, el papel aguanta todo. El plano en 2 dimensiones va a aguantar que tú tengas, no lo sé, tuberías pasando por ventanas, como podemos ver el caso de esta imagen, o inclusive carencia de información, como que hay muros que no cuentan con información del sobrecimiento. Entonces, todo esto seguramente no son cosas que no se puedan solucionar. Sí, todo tiene solución, pero esa solución tiene un costo adicional, un costo mayor, un costo que quizás no está considerado dentro del presupuesto y que obviamente va a repercutir también en el tiempo de ejecución y por último, pues en la entrega final del proyecto. Teniendo esa consideración, nosotros podemos decir que en las etapas iniciales de los proyectos, este tipo de interferencias, incompatibilidades, este tipo de información, o de carencia de información y de todo ello tiene un impacto muy grande en la ejecución. Y todo esto obviamente se ve reflejado también en un tema económico, ¿no? Por lo tanto, es muy importante entender. Todo esto es un problema que nosotros vemos, vivimos, los que ya estamos dentro del sector de la construcción, seguramente nos damos cuenta de que esto siempre ha habido y seguramente teníamos la idea de que siempre va a seguir existiendo. Existen interferencias, incompatibilidades en una disciplina propia. Por ejemplo, en la disciplina MEP, dentro de la parte de data, están colocando, por ejemplo, utilizando la misma ubicación que un pozo a tierra. Ambos son elementos que tienen usos diferentes y miren, están ocupando prácticamente el mismo espacio. Son cosas pequeñas, como les digo. Se pueden solucionar simplemente moviendo alguna de estas dos cajas, ya sea el pozo a tierra o ya sea la cajita de data. Pero eso, durante la ejecución, ya va a hacer que se varíen los metrados, ya va a hacer que se varíe el análisis con algunas otras interferencias que puede tener cerca y todo eso al fin de cuentas repercute en un monto económico. Entonces es importante tener en consideración el impacto que puede tener la el mal diseño, los errores durante la etapa del expediente con respecto a todo el ciclo de vida
del proyecto como tal. Este es un problema, creo que es muy usual encontrar ya sea interruptores, tomacorrientes, cajitas de data, etcétera, eh, ocupando el espacio que debería ocupar una ventana, ocupando el espacio que debería una puerta o algún elemento estructural, ya sea una columna, etcétera. Estos problemas son tan sencillos de identificar en el 2D que lamentablemente nos hemos llevado a la costumbre de decir, oye, eso lo solucionan cuando ejecutan. Y no es así, porque al fin de cuentas esto va a conllevar a tener malos cálculos para los metrados, malos cálculos para realizar la estimación de la programación del proyecto, etcétera. Entonces, todo esto es pues la problemática que nosotros vivimos, conocemos, estamos al tanto. Y la pregunta sería, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos a partir de todo esto? Esta es una problemática real. Les estoy mostrando un proyecto real, un proyecto muy pequeño que he tenido la suerte de participar como especialista BIM. Y es un proyecto en el que eh, simplemente haciendo el modelamiento hemos detectado todas estas incompatibilidades, interferencias, y al darle solución en una etapa inicial del proyecto, se ha podido ahorrar muchos recursos del proyecto y obviamente se ha buscado el garantizar que el proyecto se termine en el plazo que ha sido planteado, ¿no? Inicialmente. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Mm? Así como lo dice el meme, ¿no? ¿Qué está pasando? El desarrollar un proyecto bajo una metodología tradicional pues, nos lleva a cometer este tipo de errores, ¿no? Y hemos visto que son una cantidad bastante importante de errores. Seguramente ustedes, dentro de vuestra experiencia, de lo que ustedes han visto, han vivido, tendrán muchas anécdotas más, tendrán muchos ejemplos más que poner. En este caso, yo estoy poniendo solamente algunos. Primero definamos entonces qué es un proyecto tradicional, ¿no? Para poder establecer y decir de qué estamos hablando. Dentro del contexto de la construcción y en general la gerencia de proyectos relacionada al sector de la construcción, nosotros vamos a referir que un proyecto tradicional será pues utilizar de forma clásica todos los componentes para poder desarrollar ese proyecto, desde la planificación, diseño, ejecución, prácticamente todo ello, de una forma secuencial tradicional, la cual venimos trabajando desde hace muchos años y la cual, si bien es cierto, nos ha demostrado ciertos resultados positivos, no refleja un camino apto para poder seguir desarrollando los proyectos de esta forma. Nos hemos acostumbrado a ver esos errores, a solucionar esos errores a destiempo e inclusive, me atrevo a decir, en muchos casos, a utilizar estos errores como excusas para ganar ciertas ampliaciones de plazo, mayores presupuestos, etcétera. Lamentablemente esto se está volviendo algo muy común y es algo que no debemos normalizar. Normalmente, un proyecto de construcción, como les he dicho, tiene un ciclo de vida muy parecido al que les muestro en la imagen. Tengan en cuenta que esta imagen no está reflejando específicamente el ciclo de vida, por ejemplo, que puede tener alguna institución pública, sino es simplemente un ciclo de vida que nos permite entender, como lo dice, el ciclo de vida de un proyecto de construcción, ¿sí? No me estoy basando específicamente en lo que va a ser algún estándar especial o alguna institución como tal. Simplemente es un ejemplo para poder entender el ciclo de vida de un proyecto. Podemos ver que inicia desde una conceptualización, pasa a una fase de planificación y desarrollo, se tiene que hacer un diseño detallado, se hará la ejecución o construcción y por último se ejecutará la puesta en marcha. Este ciclo de vida, como nosotros lo vemos, lo conocemos, es la forma tradicional en la que venimos desarrollando los proyectos desde hace muchos años. Y para esta clase vamos a poner como base de ejemplo la elaboración del expediente técnico o también conocida como el diseño detallado. Esta nos va a permitir a nosotros el poder identificar una partecita del uso de una metodología para poder solucionar ciertas dificultades o ciertos errores. Es una pequeña partecita que vamos a utilizar. No vamos a utilizar algo complejo ni algo grande, porque creo que no nos alcanzaría el tiempo. Bueno, teniendo en cuenta entonces ello como una premura, podemos decir
que los componentes básicos que contiene, por ejemplo, un expediente técnico son la memoria descriptiva, los estudios básicos y específicos, los planos de ejecución, especificaciones técnicas, metrados, análisis de precios unitarios, un valor referencial que conocemos también como un presupuesto, la fórmula polinómica para el reajuste del presupuesto y el cronograma de ejecución de obra, ¿no? Esto es lo que comúnmente forma parte de un expediente técnico. Seguramente habrá algunos componentes adicionales para algunos proyectos específicos. O sea, ya podríamos hablar de proyectos viales, etcétera, o inclusive considerar algunos otros componentes necesarios que pida ciertas instituciones, ¿no? Pero en un carácter general vamos a asumir que estos son los componentes que constituyen un expediente técnico tradicional. En base a ello, para poder hacer ese expediente técnico, nosotros necesitamos tener un orden lógico del cómo se desarrollan las actividades. Normalmente, inicialmente, esto se basa en procesos. El proceso inicial es la elaboración de un anteproyecto de arquitectura, el cual deberá estar en función de un estudio topográfico, de un estudio de suelos, de una evaluación estructural conocida como el predimensionamiento, y de algún estudio de anteproyecto de arquitectura, el cual nos va a permitir a nosotros tener una imagen de arquitectónica de cómo va a ser nuestro proyecto. A partir de esta, de una aprobación por parte del cliente, por parte de alguna supervisión, seguramente se requerirá ya la elaboración del proyecto integral, ya no solamente el anteproyecto. Y este proyecto integral pues conllevará a poder ya desarrollar a cierto nivel de detalle toda la información planteada en el anteproyecto, para que de esta forma, teniendo ya las volumetrías, los espacios, se pueda desarrollar con un nivel de detalle suficiente como para que pueda ser construido. Asimismo, se tendrá que adjuntar una memoria arquitectónica, todo ello. A partir de este proyecto integral de arquitectura, nacen el resto de proyectos, nacen el resto de especialidades. Será la parte estructural, será la parte sanitaria, será la parte eléctrica, la parte de comunicaciones, climatización, etcétera. Si hablamos de un hospital, seguramente habrán algunos componentes adicionales y todos ellos basados en ese proyecto integral de arquitectura. Entonces, podemos decir, por ejemplo, que ese proyecto de arquitectura será la base para que a partir de este todos los otros proyectos puedan basar sus propios diseños y obviamente sus propios cálculos. Entonces, teniendo esa consideración, esta es la forma tradicional en la que se conllevan los proyectos. A partir de ellos, una vez que estén definidos todos, recién se hace la estimación de los presupuestos. Y para esa estimación del presupuesto, como su nombre mismo lo indica, un presupuesto, nosotros tenemos que hacer una suposición de cuánto llegará a costar la ejecución de ese proyecto. Y para ello tenemos que extraer de los, de los proyectos que se han desarrollado, tendremos que extraer los metrados, y esos metrados tendremos que cuantificar nosotros las cantidades en función de un desglose de partidas y de todo ello. A partir de estos metrados, seguramente, paralelamente, se podrá ir trabajando el análisis de los costos unitarios en función de las cotizaciones realizadas, del costo de los materiales en la zona, todo el proceso normal que conlleva ello. Se realizará la programación de obra, las especificaciones técnicas y al final se tendrá que prácticamente juntar toda esta información para que a partir de esto se pueda hacer el entregable final, ¿no? Y ese es el proceso tradicional mediante el cual se desarrollan los proyectos. ¿Dónde están los errores? ¿Ustedes creen que hay un error en el proceso? Pues la verdad es que no, quizás el proceso sí esté bien. Lo que está mal es el cómo se desarrolla ese proceso. Si nosotros hacemos una analogía, vemos cómo es que se están desarrollando, cómo es que se están haciendo los proyectos, nos vamos a dar cuenta que hay muchas falencias. Falencias en muchos sentidos. Sentidos principalmente de la comunicación, en el utilizar canales de comunicación para la transmisión de la información de forma correcta, el simple hecho de codificar la información que se va a ir trabajando, todo ello es prácticamente
pequeños errores que se vienen cometiendo. Y al final, esa suma de los pequeños errores que se van cometiendo nos van a llevar a un error mucho más grande. La falta de comunicación dentro de los procesos de la elaboración de las diferentes especialidades, he podido ver que es muy grande. Todos los profesionales están en sus diferentes oficinas, todos los profesionales están trabajando su parte simplemente basándose en la información, digamos, facilitada por la parte arquitectónica, pero si hay un cambio en esa parte arquitectónica, seguramente estos profesionales simplemente pues revisarán y verán si hay un cambio sustancial. Si lo hay, lo considerarán. Si no lo hay, la mayoría de casos no lo considera. Y al no considerarlo, ya nos estamos sometiendo a los posibles errores o defectos que pueda tener nuestro proyecto. Asimismo, el no tener la suficiente comunicación como para que todos estos profesionales puedan comentar las dificultades que puedan estar teniendo o las decisiones que puedan estar tomando con respecto a algún requerimiento del cliente, conllevan a que cada profesional tenga que encontrar una solución diferente. Y esto conlleva también a que el proyecto no esté debidamente coordinado. En este caso, en un proyecto tradicional, al coordinador del proyecto, que muy pocos proyectos los tienen, sino eso se lo delegan al jefe de proyecto, la única función es juntar la información. Y el juntar la información no significa que simplemente tengas que colocar todos los archivos en una carpeta única o tengas que superponer los planos uno encima de otro para ver si es que coinciden o no, sino se basa en poder verificar que realmente las especialidades se comuniquen entre sí, pueda funcionar todo como un conjunto. Y ese es otro problema que es muy evidente, que no se coordinan los proyectos. Cada especialista está por su lado, cada especialista está encontrando las soluciones que puede y lamentablemente esa no es la mejor solución. Entonces, si nosotros vemos este proceso que se sigue para poder desarrollar el expediente como tal, para poder realizar el diseño, dentro de la formación como tal de él, del proceso como tal, no tiene errores. Los errores están en el cómo se ejecutan esos procesos. Internamente, cada uno de los procesos tiene subprocesos. Y esos subprocesos como tal, en muchos casos, son los que vienen ya con los errores. Y esos errores inicialmente, como les digo, son la falta de comunicación, la descoordinación entre todos los profesionales, el no utilizar un sistema integrado de gestión, el cual permita el poder uniformizar la codificación de los archivos, el poder utilizar una base central para almacenar toda la información, el establecer los canales correctos de comunicación, son los errores que nosotros vamos a ver dentro de este proceso. Y esas deficiencias, si nosotros las enumeramos, podemos decir, por ejemplo, que existen muchos documentos de licitación incompletos e inadecuados, planos de diseño e ingeniería que llegan tardíamente, esto porque la información se pasa de forma inadecuada, errores u omisiones en los planos, como les digo, un plano en 2 dimensiones nunca va a poder representar específicamente lo que requiere un plano en 3 dimensiones. Las incompatibilidades e interferencias entre los documentos, principalmente los planos, o inclusive planos y especificaciones. No sé si ustedes tengan la experiencia o conozcan a qué se refiere el planchazo. Ese término, por ejemplo, es muy utilizado cuando se tiene que extraer información de un expediente ya hecho o de una base de datos y simplemente se pega a otra parte donde se requiera algo parecido o algo similar. Y ese planchazo ha sido un caso muy evidente, por ejemplo, en el Hospital Lorena del Cusco, donde se ha presentado información del Hospital de Andahuaylas y en el Hospital de Andahuaylas se ha presentado información del Hospital de Cusco. Y eso está en las noticias. Pueden ustedes buscarlo y van a encontrar ahí algunos recortes periodísticos. Es una situación que existe. El famoso control C y control V, ¿no? Como nos dice Adrián. Es así, señores. Eso pasa. Y no solo pasa en especificaciones, pasa en planos. Y lamentablemente es una situación que existe y que vemos.
Excesivas solicitudes de información. Esto ya trasciende un poco a la etapa de la ejecución. Cuando un plano no es claro, cuando carece de información, lamentablemente, pues vamos a requerir volver al proyectista para que él nos aclare ciertas cosas. Y esto es tiempo. Eso es tiempo, eso es dinero, y eso es prácticamente para que el proyecto dure más. Y lamentablemente eso en muchos casos es utilizado para poder ganar ciertas ampliaciones y todo ello. Pero bueno, al fin de cuentas, esas son las deficiencias que vamos a encontrar. Ahí pueden ver ustedes algunas de las causas comunes para esas deficiencias y pues lamentablemente los impactos son justamente ello, ¿no? A mayor tiempo de ejecución, mayor costo. Y a mayor dilación del tiempo para la resolución de una deficiencia, seguramente el valor de la solución de esa deficiencia crecerá exponencialmente. Entonces, estas dificultades para compatibilizar todas las especialidades, por ejemplo, ¿no? Donde no se realizan reuniones para compatibilizar, donde los especialistas se interesan solamente por su parte, que no está mal, es su entregable, es lo que ellos tienen que hacer, pero ellos no se ponen a pensar o no engloban que el proyecto es algo más grande, no es solamente su especialidad. Y las excusas que normalmente se usan es que no hay tiempo para reunirse, no hay ambientes para reuniones, cambian las prioridades de solucionar un problema a entregar cualquier cosa, a entregar algo para que el cliente lo reciba, lo revise y más adelante solucionamos. Es lo que normalmente sucede. Todo esto entonces, señores, es pues prácticamente las dificultades que encontramos en un esquema tradicional. Que como hemos visto, mediante el proceso podemos encontrar un proceso sólido, un proceso cuerdo, un proceso coherente. Pero ¿dónde encontramos las deficiencias, los problemas? Dentro de los procesos. El cómo se desarrollan esos procesos. Y eso, ¿cómo lo podemos solucionar? Una solución, porque seguramente pueden existir muchas, solamente voy a dar una, es el usar una metodología de trabajo que nos permita, en cierta medida, solucionar estos problemas descritos anteriormente. Y una respuesta a ello es el BIM, cuyo acrónimo, o BIM, que es un acrónimo como tal de Building Information Modeling, cuya, cuyo significado, cuyo concepto, cuya definición ha sido extraída del Smart Building, que nos dice muy fácil y claramente que el BIM es un conjunto de metodologías y procesos para la generación y gestión de datos de la construcción. Y al hablar del BIM, hablamos de el utilizar un conjunto de metodologías para gestionar un proyecto de construcción a lo largo de su ciclo de vida. Y todo ello mediante un modelo de información central, el cual contendrá toda la información del activo para que a partir de ella podamos extraer información para su ejecución y obviamente para su operación y mantenimiento. Ese es el BIM como tal. Yo creo que todos ustedes ya saben el concepto de BIM, ya lo entienden. Es más, está implícito dentro del título, ¿no? Creo que todos ya entendemos a lo que se refiere el BIM, ya sabemos que el BIM es una metodología o un conjunto de metodologías que nos va a permitir justamente gestionar un proyecto de construcción de una forma un tanto más eficiente, basada en algunos pilares: la comunicación, la interoperabilidad, el que se trabaje de una forma unida, interdisciplinaria, podríamos decirlo así, y todo ello a partir de un proceso tecnológico y un proceso metodológico. Tecnológico porque se basa en el uso de un hardware, que es esta laptop, un software, que será el software de modelamiento, el software para la extracción de la información, el software para los metrados, el software para la programación, y metodológica porque se basará en un conjunto de estándares. ¿Y qué son los estándares? Los estándares son algunos acuerdos tomados por una organización a partir de garantizar que un conjunto de procesos pueda llegar a cumplir un objetivo. Ese estándar entonces nos permitirá utilizar esas tecnologías, que serán hardware y software, para que mediante ese conjunto de estándares podamos construir un modelo digital, un modelo en 3 dimensiones, con todas las disciplinas de un proyecto y a partir de ellas gestionar nuestro proyecto. La metodología BIM viene a replantear
cómo nosotros trabajamos de una forma individual y fragmentada, cada profesional en su oficina, cada profesional por su lado, a una forma de trabajo colaborativo en la que procuremos que todos los profesionales no estén en una sola oficina, sino trabajen pensando no solamente en su entregable, sino pensando en el proyecto en conjunto. Ese es algo que no se habla dentro del BIM. Del BIM se habla mucho de que todos los profesionales tienen que trabajar de forma colaborativa. Y forma colaborativa no es subir un archivo a la nube y que todos lo puedan ver. Colaborativo no es que yo pueda ver el avance de arquitectura o el avance de eléctricas. Colaborativo es que tú pienses en que tu entregable forma parte de algo grande, forma parte de un todo. Y no solamente pensar en cumplir con tu entregable y te vas, sino pensar en que tu entregable es parte de ese todo. Ahí recién hablamos de trabajo colaborativo. Y ese trabajo colaborativo obviamente deberá estar basado en estándares. Para ello tenemos, por ejemplo, el estándar de la ISO 19650, que muy sencillamente nos explica el cómo se debe gestionar un proyecto. Inclusive nos da la forma de cómo tienen que ser las carpetas que almacenen la información, cuándo se tienen que pasar a la siguiente etapa, nos da una guía muy sencilla. Y eso INACAL, aquí en el Perú, agarró la ISO 19650, que son dos tomos, el tomo 1 y tomo 2, y los tropicalizó. Tropicalizó en temas de lenguaje, de interpretación de lo que se refiere, porque obviamente está en inglés, y obviamente la tropicalización también al cómo gestionamos los proyectos dentro de nuestro país. Entonces, si nosotros queremos entender un poco más a qué se refiere el trabajo colaborativo, los invito a que puedan ver un poco la ISO 19650. O en su caso, el, el documento que tradujo la INACAL, para que a partir de este podamos nosotros tener la información tropicalizada. Asimismo, existen algunos otros estándares, los del Smart Building, por ejemplo, que son estándares muy buenos, los cuales obviamente nos dan el cómo gestionar colaborativamente nuestro proyecto. Todo esto para que nosotros podamos construir un modelo de información, que es conocido también como un contenedor de información, el cual contenga todas las disciplinas, tanto la arquitectura, la estructura, las instalaciones, y todo ello mediante un proceso, mediante estándares. Y ello obviamente con el fin de que esta información pueda cumplir con otro de los pilares del BIM, que es el tema de la interoperabilidad. Creo que todos sabemos que el BIM no es un software, no es Revit, no es SIPE, no es Bentley. El BIM como tal, al ser una metodología, se basa en la interoperabilidad. Yo como profesional de estructura seguramente utilizaré Tecla. Yo como profesional de arquitectura podré usar Archicad. El ingeniero sanitario podrá utilizar el CIPEMEP, etc. Todos ellos podrán prácticamente juntar el proyecto de forma colaborativa para que el proyecto se ensamble, y esto obviamente lo harán mediante un estándar bastante conocido, que es el estándar IFC, también desarrollado por el Smart Building y actualmente ya se encuentra en la versión 4, por ejemplo, ¿no? Entonces, este modelo, que va a contener todas las disciplinas que normalmente se le conoce como el modelo federado, será el que nos permita justamente juntar la información, juntar todas las disciplinas para que a partir de ello podamos nosotros adelantarnos en el tiempo y poder verificar si hay interferencias, poder verificar si los criterios técnicos escogidos para ese proyecto son los adecuados para solucionar justamente lo que se nos pide solucionar. Asimismo, nosotros podremos ver dentro de este modelo toda la información en 3 dimensiones: tuberías, columnas, vigas, toda la parte arquitectónica, para que a partir de ello nuevamente se pueda verificar que esto pueda ser apto para la construcción. Y obviamente para ello tendrán que estar involucrados todos los actores. Y con actores me refiero a todos los interesados, incluyendo proveedores, incluyendo supervisores, incluyendo, perdón, el cliente, para que de esta forma todos estén a la vista de este modelo y puedan entender el proyecto de una forma mucho más sensible. El BIM también se basa en algo que le conocen en el desarrollo de páginas web como el responsive design.
¿Qué quiere decir? Que vamos a poder ver la información en diferentes plataformas, en computadoras, en iPads, en celulares, en televisores, en diferentes softwares, para que a partir de esta nosotros podamos acceder a esta información. ¿Para qué construimos ese modelo? Para extraer información, ya sea para extraer metrados, ya sea para extraer planos de ingeniería de detalle, ya sea para extraer una vista en 3D, etcétera. Entonces nosotros vamos a poder acceder a esta información para poder extraer esa información que necesitamos. Y obviamente, para ello, creo que me adelanté un poquito esta lámina, existen formatos de interoperabilidad, el IFC es uno de ellos, el cual busca juntar la parte geométrica de un modelo con la parte de data, con la parte, podríamos así decirlo, la parte documental del modelo, para que a partir de ambos podamos crear un formato IFC, que es un estándar, y a partir de este podamos hacer muchas aplicaciones dentro del BIM. Esas aplicaciones estarán en función de los usos BIM, de las dimensiones, que eso ya conlleva a hacer un análisis o a poder hablar un poco más adentro del BIM como tal. Entonces, el BIM nos va a permitir realizar una réplica virtual, prácticamente una preconstrucción, es como construir algo, un proyecto, y poder a partir de este adelantarnos en el tiempo y detectar interferencias con respecto a los componentes que van a formar parte del proyecto, temas de constructabilidad, es decir, voy a ver si mi mixer puede llegar a ese lugar, voy a ver si mi mixer tendrá alguna dificultad para poder realizar el vaciado correspondiente, voy a poder estimar inclusive dónde va a estar mi grúa, muchas cosas. Y todo ello gracias a este modelo. Y este modelo es el corazón del BIM. A partir de este modelo vamos a poder gestionar todo, obviamente, siguiendo los criterios propios de la ingeniería. Entonces, ya para finalizar, que ya se nos termina un poco el tiempo destinado para este pequeño webinar, podemos hablar que nosotros vamos a basar el BIM en un modelo de información. Ese modelo va a contener información geométrica y va a contener información documental. Y para poder construirlo, yo necesitaré documentación técnica, documentación propia de los elementos que van a contener, por ejemplo, catálogos para los aparatos sanitarios, luminarias, etcétera, e información del entorno, para que a partir de estos tres pueda construir mi modelo y de este modelo yo pueda extraer planos, pueda extraer hojas de cálculo, metrados, cuantificaciones, especificaciones técnicas, renders, prácticamente puede extraer un modelo 3D compatibilizado. Y si nosotros hacemos una analogía, estos son los documentos que nos están pidiendo en el expediente técnico. Entonces, nosotros, al hacer uso del BIM, no estamos siguiendo un camino diferente para la gestión de un proyecto como tal. Simplemente estamos adecuando ciertos componentes del cómo se desarrolla normalmente, cómo se desarrolla tradicionalmente, y los estamos adaptando a una metodología que utiliza un modelo central de información, que utiliza estándares para poder lograr esos mismos entregables. Aquel que les diga que el BIM les va a dar un resultado diferente, les está mintiendo. El BIM, al fin de cuentas, nos va a dar el mismo resultado que buscamos. Y ese resultado que buscamos son eso, planos, metrados, especificaciones técnicas. Un modelo tridimensional, el cual obviamente nos puede servir para entender mejor el proyecto, pero nada más. Y esto obviamente lo tenemos que hacer regulado, siguiendo estándares y de una forma ordenada. Nosotros estamos muy próximos a lanzar un curso que se llama Implementación BIM para Empresas. Dentro de este curso, por ejemplo, nosotros hablamos específicamente no de cómo construir este modelo, no de cómo hacerlo o qué estándares utilizar para el modelo, sino nosotros nos centramos
principalmente en este curso en poder entender qué necesita mi empresa para que yo pueda implementar BIM y obtener estos mismos resultados según cómo sea la cultura organizacional de mi empresa, según el nivel de madurez que tenga para poder aceptar el BIM y cómo tengo que incorporar, cómo llevar un proyecto piloto. Y habla de un tema más gerencial, porque lamentablemente no hay este tipo de cursos, es necesario. Hablamos de forma gerencial de cómo vamos a prácticamente adaptar el BIM a la forma en la que nosotros dentro de nuestra empresa tenemos para gestionar nuestros proyectos. Y es un curso muy bonito que los invito a poder revisar un poco el temario, revisar un poco todo el contenido que tiene, es bastante interesante. Y pues quien les habla va a ser el instructor encargado de dictar también este curso. Para finalizar, ¿qué situaciones encontramos dentro de la implementación de una metodología nueva en un proyecto o en una organización que ejecuta proyectos de una forma tradicional? Normalmente, cuando nosotros lleguemos a entender el cómo funciona la empresa, recién vamos a poder implementar el BIM. Pero antes de ello, vamos a tener que, digámoslo así, aliviar ciertas dificultades que se tienen de la forma tradicional para que el BIM pueda entrar de forma correcta. Y obviamente, el utilizar Revit, el utilizar una herramienta en 3D no hace que tú trabajes bien. El tener los procesos desordenados, el tener el cómo se hacen las cosas de forma desordenada, prácticamente teniendo todo, no sé, en desorden, valga la redundancia, hace que se cometan errores. Entonces busquemos que el BIM no solamente sea incorporar un software al cómo se desarrollan los proyectos, que no es así. Busquemos que como metodología pueda adaptarse al cómo se desarrollan los proyectos. Y a partir de esa adaptación nos permita a nosotros poder obtener mejores resultados. Para finalizar, la tecnología está transformando la forma en la que diseñamos, construimos y gestionamos todas las infraestructuras del futuro. Nos brinda la capacidad de visualizar, analizar y simular proyectos de manera más precisa y eficiente que nunca en la historia. Mediante el uso de estas herramientas, como el modelado de información de construcción, que es el BIM, la realidad virtual, el escaneo láser, la inteligencia artificial, se puede dar vida a nuevas ideas, a nuestras ideas, de manera más rápida y precisa que lo que se hacía anteriormente, ¿no? Y bueno, señores, por mi parte y por el día de hoy, por este pequeño webinar, eso sería todo. Agradezco mucho su atención prestada y no sé si vamos a recibir algunas preguntas o algo así. Muchísimas gracias, ingeniero Jan. A ver, chicos, si alguien tiene dudas, tiene consultas, por favor, las escriben en el chat, que el ingeniero con muchísimo gusto les va a resolver las dudas. Juan Gabriel, gracias, ingeniero. A ti, Juan Gabriel. También, chicos, recuerden que dentro de breve estaremos sorteando una beca completa para el curso de Implementación BIM en Empresas, que justamente va a dictar el ingeniero Jan Jesús. A ver, chicos, si no tienen preguntas, dudas, les agradecería que pongan mensajitos de agradecimiento ahí al ingeniero por, por esta ponencia. Y también ahí les estoy enviando en el chat el link de registro para que entren al sorteo. Dice Juan Carlos, gracias ingeniero, dice. Roger Paul, gracias ingeniero. Jan López, Adrián, Calle Bull, te dispararon. Muchísimas gracias. Camila, Eric, Edwin, muy interesante, nos dicen por aquí. Gracias. Muchas gracias ingeniero. Muchas gracias. Perfecto, chicos. Les agradecemos a ustedes también por su participación. Saludos, dice, gracias. Gracias, ingeniero, muy interesante. Gracias, Ángel Brando. ¿Qué más por aquí? Gracias, muchas gracias por la explicación, nos dice Juan Zapata Vera. Perfecto, Juan Zapata. Vania, tú muy importante, gracias por la info. Gracias a ti, Vania.
Gracias. Recuerden que dentro de breve estaremos haciendo una beca, chicos, así que no sé, excelente webinar. Gracias, ingeniero. A ti, Alex. Muchísimas gracias. A ver, gracias, ingeniero. Estuvo muy didáctico. Sí, perfecto, Alex. Rodrigo, igual, gracias. Charles Rodríguez, gracias. Eh, perfecto, chicos. Parece que no hay dudas. Todo ha quedado claro. Gracias por todos los conocimientos, nos dice eh, nos dice Lucero. Gracias, Lucero. Milagros. Gracias, ingeniero, nos dice. Perfecto, chicos. Parece que no hay consultas, no hay dudas, todo ha quedado claro. Ingeniero, ahí los chicos le han escrito muchísimos mensajes de agradecimientos. Nuevamente le reitero mi agradecimiento a usted por su tiempo. Y la verdad que estuvo muy interesante la ponencia de hoy día. Muchas gracias, ingeniero. Aquí hay una pregunta, dice, ¿qué haría falta para escalar del BIM al BDC? Nos pregunta Eduardo. ¿Qué haría falta para escalar del BIM al BDC? Muy buena pregunta, ¿no? El BDC como tal integra dentro de su concepción, dentro de su forma de trabajar al BIM y lo integra con un conjunto de herramientas adicionales. Es decir, no solamente utiliza el BIM. Ahí dentro del BDC como tal utiliza mucho lo que es el ICE, utiliza el BPM y son herramientas que van de la mano con el BIM como tal para poder justamente buscar esa construcción virtual, que es lo que se busca ahí. En el BDC se ve mucho más el tema de la gestión, es mucho más detallado a nivel de gestión y pues la verdad es que, ¿qué faltaría para escalar de un proyecto solamente bajo la metodología BIM al BDC? El integrar esas otras herramientas que lo requieren. Perfecto, ingeniero. Aquí hay otra consulta. Nos preguntan, a ver, nos dicen, ¿nos puede comentar sobre las restricciones y la curva de aprendizaje que está acosando para mudarse a la metodología BIM? Es decir, de lo tradicional a la metodología BIM. Hay una curva de Qué, aprendizaje. qué buena pregunta. Ese tema de la curva de aprendizaje es muy interesante de analizar, de hablar. Hace muy poco hubo una investigación en la que justamente evaluaban la capacidad que se tiene organizativa, hablando de organizaciones, de empresas, en el poder adaptar las herramientas BIM para el proceso de la gestión de un proyecto con BIM. Es claramente demostrado que los profesionales jóvenes tienen una mayor facilidad, por ejemplo, para poder utilizar nuevos software, mientras que los profesionales que ya tienen ciertos años dentro de la industria, pues normalmente son profesionales que no van a tener una curva de aprendizaje muy sencilla para el uso de estas herramientas. Todos los software, en este caso de modelamiento, por ejemplo, tienen una curva que es bastante progresiva. Progresiva en el sentido de que a mayor necesidad de información, a mayor cantidad de información tú requieras modelar, mayor detalle quieras modelar, más complejo se hace el aprendizaje. Entonces, con esta investigación, para darles el resumen y la conclusión, han demostrado y recomiendan que los profesionales que tienen mucha experiencia sean los que dirijan a profesionales jóvenes que tienen mayores aptitudes para el uso de estos softwares y puedan a través de ellos pasarles no solamente su experiencia, sino también un poco aprender de todo ese proceso que sigue. Entonces, el tema de la curva de aprendizaje está un poco relacionado a ello. El querer implementar, por ejemplo, en una organización desde cero el BIM, en muchos casos, dependiendo de la organización, si tú tienes un sistema integrado de gestión bastante avanzado, si tú tienes un nivel de madurez como empresa para trabajar de forma colaborativa muy alto, se le recomienda o te conviene que tus trabajadores puedan llevar cursos BIM, cursos de modelamiento, si es que requieres, o en su defecto, subcontratar a algunas empresas que se dedican a estos rubros. Por otro lado, si en tu empresa tú no tienes, digamos,
la posibilidad de trabajar con un sistema integrado de gestión, tienes mucha rotación de profesionales, es recomendable buscar profesionales que ya tengan estas habilidades. Todo va a depender también del cómo se comporte la organización. No todas las empresas son iguales, no todas las organizaciones son iguales. Entonces va a depender justamente de ello, de la cultura organizacional, del nivel de madurez para la coordinación de información, para la adaptabilidad al uso de nuevas herramientas, inclusive del saber si la empresa utiliza software oficial o no. Todo eso influye. Y el tema de hablar específicamente de la curva de aprendizaje, de la metodología BIM organizacionalmente, es decir, para una empresa, va a depender de todos esos factores. En resumen y en conclusión, profesionales jóvenes tienen una mayor, digámoslo así, apertura al poder aprender estos nuevos softwares, y profesionales ya que tienen mucha experiencia, profesionales mayores, es recomendable que tengan muy cerca dentro de sus equipos profesionales jóvenes que puedan ir trabajando con ellos. Y aquellos que obviamente ya dominen ciertas herramientas, capacitarlos para que puedan también adaptarse. A nivel de organización, la curva de aprendizaje va a depender de muchos otros factores, digámoslo así, como la cultura organizacional, el nivel de madurez que puedan tener con respecto a la colaboración, a la adaptación de las tecnologías, etcétera. Esa sería la respuesta. Un poco extensa, discúlpenme, pero creo que es importante entenderlo así. Perfecto, ingeniero. Aquí Fernando Rufino nos dice gracias por su presentación, gracias por los conocimientos adquiridos. Gracias a ti, Fernando. Un saludo. Alex Wilfredo nos dice, ingeniero, ¿usted dicta cursos de Revit? Sí, el ingeniero Jan dicta cursos de Revit, de MEP, ¿no, ingeniero? Sí, Coordinación BIM, MEP, Revit MEP. ajá, yo con Teddy estoy enseñando fotogrametría digital Ujú. y su uso en el entorno BIM. Estoy dictando coordinación BIM, Revit MEP Sí. y ahora implementación BIM para empresas. Perfecto, ingeniero. Ahí está la respuesta, Alex. Por aquí, Javier, tenemos otras consultas más. Eh, Dice Juan Carlos que no las sesiones ICE ya están implementadas en la metodología BIM, ingeniero. Nos pregunta, tiene una duda Juan Carlos, si que las sesiones ICE, según él tenía entendido, dice que ya estaba implementada en la metodología BIM o es Claro, aparte. mira, el BIM como tal se basa en un modelo. Para construir ese modelo hay estándares. Esos estándares te van a dar procesos, pasos para llegar a ese objetivo. Las sesiones de coordinación no están estandarizadas. Es decir, no hay una estandarización que te diga la sesión tiene que durar mínimo 50 minutos, tiene que tener una pantalla, tiene que participar tal, tal. No. Entonces, digamos que no está directamente dentro de un estándar BIM. Ya, no hay como tal. Hay recomendaciones, sí, pero no existe un estándar como tal que te diga, esta es digamos así, el estándar para las sesiones de coordinación. El ICE como tal es un poco, es harina de otro costal. Permite una coordinación entre las diferentes especialidades, permite poder realizar ciertas agendas para poder resolver interferencias, y ese ICE también es adaptable al tipo de proyecto que se esté ejecutando y al tipo de organización donde se esté ejecutando. Entonces, más o menos esa sería la respuesta como tal. Perfecto, ingeniero. Por aquí nos dice, eh, ¿cuál es su percepción acerca de la implementación BIM para Perú, el plan BIM Perú? De repente, ¿cómo lo ve? ¿Ha habido progreso? ¿No ha habido Lo progreso? positivo o ¿Estamos lo por buen camino? negativo, porque es una situación de amor-odio el Plan BIM Perú. Yo se los digo porque he estado muy de cerca leyendo el Plan BIM por un proyecto en el que tuve que participar, y me solicitaron que todo sea basado en el Plan BIM Perú. Estamos en buen camino. Es realmente, créanme, están haciendo un muy buen trabajo los profesionales encargados del desarrollo del Plan BIM Perú. Tengo entendido que inclusive el ingeniero Germán Helera ahora está asumiendo un cargo gerencial dentro de ello, y es muy bueno porque el ingeniero tiene una visión muy, muy buena dentro de lo que viene a ser eh, el uso de ciertas herramientas tecnológicas dentro de la construcción.
He tenido la suerte de participar en algunas de sus conferencias, de conversar con él y realmente es bastante interesante lo que él podría aportar. A comparación de algunos otros estándares, estamos atrasados. El mejor estándar actualmente en la región latinoamericana lo tiene el Plan BIM Chile. Eso no es para algo que debamos avergonzarnos o sentirnos mal. Creo que nosotros estamos en camino a tener un muy buen estándar, pero como les digo, estamos en camino. Todavía los proyectos piloto no han botado los resultados que se querían. Seguramente se harán muchas adecuaciones en el plan BIM, porque está muy enfocado en lo que van a ser proyectos de inversión pública, mientras que para proyectos de inversión privada se encuentran ciertos vacíos. Y lamentablemente por ello es que para ese tipo de proyectos, por ejemplo, se recomienda utilizar el Plan BIM Chile. Entonces, dentro de todo ello, estamos en buen camino, se está avanzando. Existen muchos proyectos, señores, que ya se están trabajando bajo la metodología BIM, que las propias entidades ya la solicitan y que se está avanzando poco a poco, ¿no? Todavía no podemos decir que ya estamos implementando BIM, pero se están ya haciendo los esfuerzos para que las implementaciones piloto que se estén haciendo, pues puedan dar buenos resultados, ¿no? Eso sería un comentario al respecto. Perfecto, ingeniero, muchísimas gracias. Muy, información muy valiosa para todos los asistentes. Es muy, muy importante y todos estamos a vanguardia, ¿no? Del tema. Eh, por aquí José Franco nos dice, como ingeniero estructural, ¿qué conocimientos BIM serían necesarios para poder trabajar bajo este enfoque? ¿Qué consejo me brindaría para capacitarme en BIM como ingeniero estructural? Nos dice José Franco. Mira, si tú actualmente quieres, por ejemplo, bueno, la ingeniería estructural normalmente se basa en realizar cálculos estructurales a partir de las necesidades de un proyecto y el uso de las herramientas que tú vengas haciendo, puede ser ETAP, SAP, no lo sé, las herramientas que uses, averigua si tienen la posibilidad de trabajar bajo el entorno BIM, que actualmente muchos softwares ya lo hacen. Es decir, no te voy a decir, métete inmediatamente un curso de robots o de tecla porque no sería lo correcto. Mejor, en base a los softwares que ya vienes utilizando, estudia y analiza cómo es que estos se relacionan con el BIM. Y si no se relacionan, ahí sí recién te recomiendo, busca un software que se relacione con el BIM. Para el análisis estructural, yo entiendo que tener la posibilidad de introducir los parámetros técnicos nacionales no, se me fue de la, de la cabeza el nombre, bueno, de la normativa técnica como tal, este, tu software primero tiene que tener la posibilidad de que tú construyas la información que se te requiera, ¿no? En función de esta normativa técnica. Si tú encuentras un software, bueno, en primera instancia pongámonos en el caso de que tu software sí trabaja con la metodología. Si trabajas, si tienes la forma de enlazarte a un modelo, la forma de generar un modelo analítico a partir de un modelamiento y ese modelo analítico utilizarlo para tus cálculos, yo te sugeriría que mejor busques ese camino. Busca cómo capacitarte en tu software que ya sabes para que se interrelacione dentro del entorno BIM. Si utilizas un software que quizás no esté o no tenga la posibilidad de adaptarse a la metodología, a los softwares BIM, pues ahí sí busca un software que se adapte a las normativas técnicas, que puedas utilizarlo dentro de tu flujo de trabajo y que obviamente económicamente te sea viable. He escuchado a algún colega que utilizaba un software EFEM, si mal no me equivoco el nombre, que era un software alemán, que era muy barata su licencia, costaba como 2.500 soles, una licencia perpetua, y que él, por ejemplo, me decía que lo aprendió porque era barato, obviamente necesitaba la licencia oficial, y que actualmente tiene la posibilidad de comunicarse con modelos mediante un modelo analítico. Entonces, al tener ya su plugin, pues él al modelador de estructuras, al que modelaba estructuras, simplemente le solicitaba el modelo analítico y con eso lo calculaba. Entonces, le sirvió. Mientras que tengo otros colegas que han decidido, por ejemplo, decantarse a herramientas como el SIPE. Muchos tienen, no sé por qué, la verdad, pero no les gusta utilizar el robot. Tengo entendido que es por la normativa, algo así.
pero mi recomendación sería esa. Primero busca que el software que utilices se relacione con el BIM. Si se relaciona en buena hora, busca capacitación en ello. Y si no, pues busca un software que sí se comunique con la metodología BIM y que obviamente también esté adecuado para lo que tú necesitas, ¿no? Ya sea el tipo de proyecto, precios en el mercado, no sé, facilidad de aprendizaje y todo ello. Si tú quieres modelar, te sugiero que veas Revit de Estructuras, que trabaja con un modelo analítico que trabaja muy de la mano con robots y con algunas otras herramientas. Tengo entendido que con el ETAP sí existe un plugin para poder comunicar los modelos analíticos. O en su defecto, si quieres escalar un paso más para ver, por ejemplo, estructuras metálicas, te sugeriría el Tecla, que el Tecla también hace análisis y también hace modelamiento. Entonces ahí tienes ciertas opciones que te podrían servir. Perfecto, ingeniero. Muchísimas gracias. Dice, excelente, gracias. Ingeniero, tengo una consulta. En su experiencia, ¿cuál ha sido el software de cálculo estructural ahí de repente en su trabajo, ¿no? O en diversas empresas, proyectos que ha trabajado usted? ¿Cuál es el software de cálculo estructural que se relacione con BIM de repente más usado en el medio local? Mira, yo he visto muchos colegas trabajando con Tecla, porque el Tecla trabaja muy bien, muy, muy bien. Yo te diría el Tecla, que, miren, hace 3 años no había, pero absolutamente nada de información de Tecla para Perú. La única empresa que se dedicaba a distribuir era Construsoft en Chile, y un curso les costaba mínimamente $1,800, y era un curso básico de Tecla. Yo no lo llevé porque costaba caro, pero sabía de su existencia. Acá actualmente en el Perú ya tenemos este software y ya hay muchas empresas que ya lo dictan. Entonces, el Tecla podría ser una muy buena herramienta. ¿Quieres adentrarte o quieres estar en el entorno de Autodesk, que tampoco no es para nada malo? El Revit. El Revit trabaja muy bien con el modelo analítico, que inclusive se le pueden añadir cargas y todo ello, y trabaja muy de la mano con el robot o mediante los plugins trabaja con algunos otros software. Específicamente que te diga con cuáles, sé que con el ETAPS y con el SAP trabajan muy bien, muy, muy bien. Y con el robot, pues excelente, porque son hermanos prácticamente. La cuestión sería que encuentres un software, como te digo, ¿no? Que se adapte a esa normativa técnica nacional, que sea fácil el poder ingresar los datos de la normativa técnica nacional y que para ti también te resulte cómodo. Esa sería mi recomendación. Muchísimas gracias, ingeniero, por la recomendación. A ver, aquí revisando el chat, parece que ya no hay dudas. Todo ha quedado claro, al parecer. Y bien, chicos, les agradezco su participación. Recuerden que en breve ya estamos sorteando la beca, que es muy importante que estén presentes en el Zoom, así que no se vayan todavía. Yo soy ingeniero Jan, muchísimas gracias. La verdad que muy didáctica su clase, muy interesante y pues les encantaba ahí a la comunidad de TEDI. Gracias, ingeniero, por su tiempo, No, muchas por su gracias a conocimiento, por ustedes su experiencia. y muchas felicidades al equipo de Teddy que siempre hacen una labor fantástica, de verdad. Durante todos los cursos es igual la puntualidad, la presentación. Es de verdad un verdadero gusto y honor pertenecer a la familia de Teddy. Les agradezco igual la participación de todos los participantes y un saludo ahí para todos ustedes desde aquí, desde la ciudad del Cusco.